Las preguntas que se puedan responder se responden y la que no, pues si el concejal quiere responderla por escrito está igualmente permitido en el reglamento, ¿eh? ¿Vale? Lo que sí es verdad que solo pueden intervenir los que están en este lado de la bancada. A ver, yo he intentado como alcalde que se cumplan las máximas medidas de seguridad en el pleno. Y al igual que los niños están en una clase mucho más pequeña de esta, que son de 40 metros y hay 25 niños en este salón de pleno, que tenemos casi 150 metros, yo creo que no hay problema porque nos sentemos con esta distancia de seguridad. Podemos realizarlo, ¿vale? Así que una vez saludado y dado la bienvenida a todos, vamos a comenzar con el pleno ordinario del mes de febrero. El punto número 1. Vamos a pasar a lista primero. ¿Vale? A ver, los concejales del Grupo Socialista, que levanten la mano. Están todos, ¿no? Están todos. Los concejales de Izquierda Unida, que levanten la mano. Del grupo, están todos también. Los concejales de Vox, del Grupo Municipal Vox, están también. De Ciudadanos, también están. ¿Y los concejales del Partido Popular? Estamos todos y todas. Sí, 1, 2, 3, 5, 6. Falta uno del Partido... No, está ahí, perdón. Es que está ahí. Por eso era lo de la división, intentad que estuvierais lo más divididos posibles para que pudiéramos contar fácilmente. ¿Vale? Bueno, pues cumpliendo todas las normas y recomendaciones sanitarias, empezamos el pleno. Punto número 1, aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 28 de enero de 2021. ¿Tienen ustedes alguna observación, acotación, algo al respecto? ¿Nada? Uy, perdón, la damos por aprobada. Punto número 2, moción del Grupo Municipal Partido Popular para rebajar el precio de la luz. Se somete a dictamen obteniéndose los siguientes resultados. Voto a favor de PP, abstención del resto. PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos y Vox. Proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno dictamen favorable para aprobación de la moción en los términos reseñados. Muchas gracias. Señor Lara. Gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros de corporación, vecinos del municipio. Ante todo, quiero agradecer la muestra de condolencia que todos y cada uno de vosotros me habéis dado en relación con el fallecimiento de mi padre, y a su vez también quiero enviar un reconocimiento y unas condolencias a todos los familiares y amigos que han perdido a sus seres queridos en esta época de pandemia tan dura, y sobre todo también a esas personas que en esta época de pandemia también han perdido la vida. Gracias a todos. Ya yendo a lo que es los puntos del orden del día, y en este que se refiere a la moción para rebajar el precio de la luz. Ya sabéis todos que en este pasado mes de enero el precio de la luz ha subido máximo histórico. Una subida que tanto los gobernantes que tenemos actualmente, de PSOE y Podemos, han criticado en todo momento y no han hecho nada. Críticas que han ido señalando a las empresas privadas, críticas que han ido señalando al mercado. Inclusive el señor Garzón ha comentado de que quería intervenir y nacionalizar las empresas del sector eléctrico, y realmente es que no se está comentando, no se está hablando de lo que es la verdad, de lo que es la realidad. No se está dando esos datos que son relevantes. Datos relevantes que os tengo que trasladar a todos, que del 100% de la factura de luz que todos pagamos, un 40%, no llega al 40%, efectivamente sí depende del mercado, pero un 60% de ese grosso de factura de la luz depende del gobierno, de las políticas que hace el gobierno. Entonces, el grosso de la factura de la luz es el gobierno quien puede hacer las actuaciones, dar las medidas, poner encima de la mesa cuestiones para rebajar la factura de la luz, porque en ese 60% van las subvenciones que se dan a las renovables, al carbón,
a cubrir ese déficit tarifario que hay en la luz, a los impuestos de producción de energía, que este pasado mes de enero ha subido un 111%. Todo ello me ciño a datos. En el año 2019 ya sabéis que España ha tenido el quinto mayor precio por kilovatio hora de la Unión Europea. Al igual que España está dentro de los 10 países que más alto tiene el IVA en la factura de la luz. Como ya he comentado anteriormente, el señor Garzón dice de intervenir y nacionalizar las empresas eléctricas, pero es que siempre entramos en ese populismo, en esa demagogia. ¿Por qué os digo esto? Os voy a poner un simple ejemplo. En el Ayuntamiento de Barcelona lo gestiona Barcelona en Comú, un grupo de izquierdas. Un grupo de izquierdas que realmente explotan y tienen el dominio de la empresa pública que factura la luz. Pues ¿saben ustedes que esta empresa pública que gestiona un grupo de izquierdas tiene el precio más caro que esas empresas que el gobierno de la nación están criticando, esas empresas privadas? Pues es así. Esto es la demagogia y el populismo que en todo momento la izquierda pone encima de la mesa. Pero realmente tenemos que preguntarnos qué acciones está haciendo el gobierno del PSOE y Podemos, qué acciones están haciendo Sánchez e Iglesias. Lo único que están desviándose de la atención de nosotros, es decir, se están peleando entre uno y otro para desviarnos la atención de lo que realmente hay que hablar. Dicen que en 2020 ha bajado un 40% del precio de la luz, pero lo que no dicen es que ese 40% ha bajado debido a que ha bajado la demanda en el consumo de luz debido a la pandemia, a que ha bajado el precio del gas y a que ha bajado también el precio del petróleo. También dicen que la Comunidad Europea le está imponiendo que no se puede rebajar el precio de IVA en la factura de la luz. Es que, de nuevo, no es así. Hay países de la Unión Europea que han bajado el precio del IVA de la factura de la luz. Os digo una cosa, el Partido Popular y desde el Partido Popular no hemos podido equivocar. Aceptamos los errores, pero nos hemos equivocado intentando hacer las cosas lo mejor posible. Hemos dado propuestas, hemos dado soluciones y seguiremos y hemos seguido trabajando para reducir el precio de la luz, para pagar lo menos posible todos los españoles y por consiguiente los vecinos de nuestro municipio. El Partido Popular es que no quiere en ningún momento que se pase frío y así lo está demostrando con todo lo que está lanzando. En 2013 lanzó la reforma del sector eléctrico, que hizo que no subiera el 42% el precio de la luz. En 2018, ya estando nosotros en la oposición, hemos presentado una proposición de ley donde solicitábamos que se bajase el IVA en la producción de la energía eléctrica del 7 al 0%, que precisamente ese es el tramo del 60% que inicialmente os he estado hablando, donde repercute más el incremento de la factura. También el pasado mes de enero presentamos una proposición de ley donde solicitábamos que el déficit tarifario que hay no se repercuta en la factura, no se repercuta en ese 60%, sino que directamente fuesen contemplado este déficit tarifario en los presupuestos generales del Estado. Por todo ello, instamos al Gobierno de España a tomar las siguientes medidas para impedir que el aumento espectacular del precio de la energía eléctrica lastre la economía personal y familiar de los españoles, ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia. Y por ello proponemos un primer punto, que es rebajar el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica del 7 al 0%, modificando para ello el artículo 8 de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, tal y como se recoge en la proposición de ley presentada por el Partido Popular el 18 de septiembre de 2018 y que ha caducado debido a la falta de voluntad del Gobierno de España por debatir este asunto. Y, en segundo lugar, modificar la Ley 24/2013 del sector eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica, como la deuda del sistema eléctrico, sean financiados íntegramente con cargo
a los presupuestos generales del Estado, tal y como se propone en la proposición de ley presentada por el Partido Popular el pasado 19 de enero. Gracias. Muchas gracias. Abrimos turno de debate. Intervenciones. Señora Carrillo. Buenos días a todos y gracias, señor alcalde. En primer lugar, tienen que saber nuestros vecinos que este asunto no es de competencia municipal, es decir, trasciende de las gestiones que en esta administración se llevan a cabo y se resuelven. Bien, el sentido de nuestro voto será a favor. No nos vamos a oponer a que se baje el precio de la luz, eso es algo obvio. Máxime cuando nuestros diputados nacionales reclaman que ésta sea considerada como un bien de primera necesidad y, por tanto, se le aplique el IVA correspondiente, que sería bastante inferior al 21% actualmente aplicado, lo que abarataría la factura notablemente. En mi argumento quisiera reseñar y matizar varias cuestiones. En primer lugar, es importante hacer ver que el precio de la luz se desglosa en dos tramos. Uno, el coste de la luz consumida y dos, la parte fija o ATR, lo que es el acceso de terceros a la red. Esta es la parte más cara de la factura, cualquier usuario lo puede comprobar y de hecho ya lo habrán comprobado, y bien establecida institucionalmente, es decir, los precios son aprobados por el Gobierno central anualmente. Actualmente esta parte fija es muy superior a lo adecuado conforme a su finalidad. ¿Y por qué? Pues porque el Gobierno de Mariano Rajoy, el PP, ocultó la deuda de 27.000 millones de euros del sector eléctrico que venía derivado de las políticas expansivas de Zapatero, los huertos solares, los molinos de viento, durante el año 2006 a 2010 y que se prorrogó por diversos cambios de la normativa hasta 2014. Es decir, la deuda generada por subvenciones a empresas privadas, el Gobierno de Rajoy, en lugar de nacionalizarla o estatalizarla, la camufló en la factura de la luz, ocultándola a la ciudadanía y salvando dicha cuenta a un potencial rescate de la Unión Europea en aquel momento de especial importancia. El efecto de todo esto implica un aumento disparado en la parte fija del precio de la luz, que es lo que hablaba al principio, y por tanto un incremento en la factura de la luz sorprendente y a priori inexplicable para el consumidor. Además de lo anterior, es decir, además de camuflar esos 27.000 millones de euros en la factura de la luz, ocultándolo a la ciudadanía, el PP nunca bajó el IVA de la luz, es decir, siempre lo mantuvo al 21%, ni incluso cuando pudo hacerlo. No contento con ello, el Partido Popular introdujo un nuevo impuesto, el impuesto a la generación eléctrica al 7%, recogido en la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que sacó el Gobierno del señor Rajoy cuando José Manuel Soria era ministro de Industria y Energía. Es decir, el PP estableció un régimen de doble imposición tributaria, algo totalmente prohibido por la Ley General Tributaria y sobre lo que se pronunciará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el próximo 3 de marzo, declarándolo probablemente ilegal. Se puede entender, ante esta eventualidad, que el PP pretende reducir el tipo al 0%, tal como expresa el acuerdo 1 de esta moción, antes de que esto ocurra. En definitiva, resulta paradójico que el PP nos traiga esta moción, oculta la deuda de 27.000 millones de euros en la factura, aplica una doble imposición y tributaria, cuando son ellos los causantes, por tanto, del precio desorbitado de este bien de primera necesidad. Pero como arrepentido los quiere Dios y en Vox lo que queremos es lo mejor para nuestros compatriotas, sin rencillas políticas ni rencores, el sentido de nuestro voto será a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vargas. No va a intervenir. Señora Galán. Bueno, desde Izquierda Unida queremos empezar diciendo que la gestión de la energía, la generación como la distribución y pautas de consumo supone uno de los pilares más importantes de la economía de un país, que influye tanto en el desarrollo económico general como en el de las familias y en el de todas las personas. La pobreza energética es verdad que se ha ido agudizando en estas últimas décadas, pero claro, con esta crisis generada por la pandemia, aún más se ha agudizado una situación que se venía arrastrando y que tiene sus raíces en el aumento de la brecha entre ricos y pobres, que han producido precisamente las políticas neoliberales radicalmente implementadas en los gobiernos del Partido Popular, tanto de Aznar como de Rajoy. Los números es verdad que empiezan a ser escalofriantes. 1.300.000 hogares tienen problemas para pagar los recibos
de la electricidad. Y esto además en un territorio donde sufrimos contrastes tan grandes como tener una ola de frío polar a tener una ola de calor desértico. Todavía está en nuestra cabeza a la anciana de Reus, que murió calcinada por encender unas velas para poder alumbrarse y poder ver en su casa tras el corte del suministro por impago. Y efectivamente, desde Izquierda Unida estamos muy preocupados por esta situación. Y aunque se están desarrollando políticas sociales como el bono social, la prohibición de cortes del servicio tanto de luz, de agua, de gas, sobre todo en esta pandemia, sin embargo, creemos que todavía es muy corta esas medidas, porque de lo que estamos convencidos es de que se tiene que abordar la reforma del sistema eléctrico, tal como figura además en el acuerdo firmado por el Gobierno de coalición de PSOE y de Unidas Podemos hace poco más de un año. La espectacular subida de la luz en los momentos de la última ola de frío que menciona el Partido Popular hizo que insistiéramos a nuestros socios de Gobierno en esa necesidad de abordar lo antes posible esa reforma de la eléctrica. Y agradezco enormemente al Partido Popular que traiga a debate esta moción por dos razones. Una, porque nos permite defender nuestro modelo energético. No es algo nuevo, señor Lara. Desde 1991, ya con el señor Anguita, presentamos todo un plan energético alternativo, que estaba elaborado además con movimientos ecologistas y cualificados técnicos independientes. Y desde entonces lo que hemos ido haciendo es actualizarlo, mejorarlo, pero conservando lo esencial, que es establecer un modelo de desarrollo sostenible que ofrezca a sus empresas y a sus ciudadanos una energía moderadamente barata y todo lo limpia que nos ofrecen las posibilidades de aprovechar al máximo las nuevas tecnologías. Y en segundo lugar, porque esta moción nos da la oportunidad de desmontar el discurso de la derecha, especialmente de un Partido Popular que es el auténtico responsable de la situación que padecemos hoy en relación a la energía en general y a la eléctrica en particular. Estamos ante el clásico ejemplo del pirómano que hace un fuego y después se ofrece a apagarlo. Esto es lo que el Partido Popular está haciendo. La realidad de la situación que usted ha mostrado en esta moción es fruto de sus políticas económicas ultraliberales, primero del gobierno de Aznar y años después del gobierno de Rajoy, que liberalizaron y desregularizaron totalmente uno de los sectores más estratégicos de un país, siendo cierto que también el gobierno del señor Zapatero o no pudo o no quiso revertir esa situación. España produce desde el sector público solo un 5%. Países de nuestro entorno a los que siempre miramos, siempre que nos ocurre algo, miramos a Europa. Pues no solamente Europa, sino también otros tantos países, los más importantes del mundo, tienen al menos el 38% de la potencia eléctrica instalada o en construcción está en manos que no sean solamente, están en manos privadas y el resto en manos públicas. Si hacemos un ranking, ese es el tanto por ciento que nos encontramos. Y fuera de ese ranking, incluso países tan importantes como Australia, Israel, hasta Estados Unidos, que es el país más neoliberal a ultranza, está por encima de nosotros.
un 10% producen las empresas públicas en Estados Unidos. Pues bien, lo que el PP hizo en España, porque tenemos memoria, no se ha hecho en casi ningún país del mundo. Incluso aquellos países gobernados por gobiernos de derecha no lo han hecho porque tienen una cosa muy clara, y es que entienden que uno de los sectores estratégicos que marcan el futuro de un país no puede estar en manos de intereses particulares y además acogerse a los vaivenes de un mercado mayorista. Pues bien, lo que nos toca ahora, efectivamente, a este gobierno de coalición es revertir esa situación que ustedes provocaron. No sé si, además, tienen ustedes el descaro de poner como ejemplo la reforma del señor Rajoy. Ya se lo ha dicho, fíjese, por dónde se lo ha dicho hasta la señora Carrillo. Pero claro, del señor Aznar no hablamos. Ya que ella ha hablado del señor Rajoy, yo me voy a centrar en el señor Aznar. Quizá a lo mejor es que nos da un poquito de vergüenza recordar que la privatización del sector eléctrico, además de ofrecer un negocio redondo al sector, le ofreció también una subvención estatal de más de 4.000 millones de euros. ¿Para qué? ¿Para qué esos más de 4.000 millones de euros? Oiga, porque el coste para la transición a la competencia, eso era mucho. Eso había que pagarlo también. Y se le dieron más de 4.000 millones de euros. A fondo perdido. Y ya para remate, en el año 2000 se implantó el llamado déficit de tarifas, que tanto daño sigue haciendo hoy en día y que nosotros, Izquierda Unida y Unidas Podemos, proponemos suprimir, porque es un engaño monumental. Es un engaño que sigue engordando los beneficios de estas empresas. En marzo de 2020, las cifras de beneficios son escalofriantes. De las grandes corporaciones eléctricas como Iberdrola, Naturgy y Endesa alcanzaron los 13,6 millones de euros de beneficios diarios, lo que supone más de 4.600 millones de euros al año. Mire, esto es una auténtica estafa a las familias y a las empresas españolas. Y lo único positivo que tuvo la reforma del señor Rajoy es que bajó el porcentaje de esa estafa llamada déficit tarifario, pero la mantuvo. Y introdujo el impuesto a la producción eléctrica. No solamente le quitábamos por un lado, le dábamos por el otro. Puso el impuesto a la producción eléctrica, que gracias que se eliminó en 2018. Por lo demás, acabó ligando directamente la tarifa de luz regulada al comportamiento, es decir, a los vaivenes del mercado mayorista, que es una medida que el actual Gobierno la tiene bajo revisión, porque es lo peor que puede ocurrir. El año pasado, con una bajada histórica de la demanda, Endesa anunció 1.700 millones de resultado ordinario. Las eléctricas, señor Lara, se están poniendo las botas a costa de los ciudadanos y las empresas dificultando la vida de los más desfavorecidos y haciendo un flaco favor al desarrollo de nuestra economía. Y esto lo ha provocado la desregularización absoluta de un sector estratégico, efectivamente, que el señor Garzón defiende que se aborde. Creo que he dejado claro qué es lo que ustedes en su conclusión, en su inicio de la moción, presentan, pero las propuestas ya son de traca, señor Lara. Por una parte, nos dice que se baje el recibo de la luz a costa de los presupuestos generales del Estado.
como si eso supusiera un ahorro para la familia y para las empresas. Ustedes están diciendo que el dinero que van a ahorrar por un lado, pues que lo paguen los ciudadanos por otro. Estupendo. Esa propuesta, la verdad es que es digna del mejor de los magos. Meto por aquí, saco por allí. Más o menos lo que ya se venía haciendo. Y, por supuesto, vamos a votar que no a esta moción presentada por el Partido Popular, porque vamos, además, a seguir haciendo pedagogía para que los ciudadanos entiendan que la energía en general y la electricidad en particular no puede depender exclusivamente del mercado mayorista, que indudablemente no mira por los intereses generales. Es normal que mire por sus intereses. Y por eso nosotros hacemos propuestas muy concretas, como bajar al mínimo la parte fija de la factura, es decir, la contratación de la potencia, para que el mayor porcentaje de la factura esté en función de lo realmente consumido y el coste sea totalmente progresivo. Y además proponemos acabar de una vez por todas con el llamado déficit tarifario. No reducirlo, como hizo el señor Rajoy, sino acabar con el regalo del señor Aznar a estas empresas en el año 2000. Con estas dos medidas se rebajaría el recibo de la luz a la inmensa mayoría de los españoles. Pero nosotros queremos algo más y queremos abordar de una vez por todas, igual que tantos y tantos países tienen, una reforma de uno de los sectores estratégicos de nuestra economía. Y por eso el señor Garzón, efectivamente, reclama esa reforma de uno de los sectores estratégicos de nuestra economía que afecta a todos los españoles, a las empresas, a los ciudadanos y sobre todo a los más desfavorecidos. Mientras tanto, mientras llega esa reforma, pues mire, hemos impuesto el bono social, la prohibición de cortar los suministros de luz, de gas y de agua, medidas que ustedes en la crisis pasada lo que hicieron con sus políticas austericidas fue cargarlas sobre la gente y sobre la gente más necesitada. Esa es la diferencia con nosotros. Gracias, señora Galán. Señora Arroyo. Buenos días. Vamos a ver, yo entiendo que ustedes quieren romper lazos con la política anterior de su partido, pero realmente esta moción es una enmienda a la totalidad de la gestión eléctrica del señor Rajoy, porque lo que ustedes están proponiendo es eliminar lo que pusieron en el año 2012 y el 2013. Todo basado, según dicen ustedes, en no sé, un aumento coyuntural del precio en el mercado, en la subasta de la energía. Lo que pasa que tampoco nos podemos basar en los datos de 2 días que plantean ustedes aquí, porque yo les puedo dar el dato del día 23 de enero de ese mismo año, en el que el precio de la luz bajó a mínimos históricos por debajo de cualquier producción europea, que fue a 27,5 euros el megavatio. Claro, no podemos estar trabajando sobre verdades a medias. Estamos diciendo que supone el 40% del recibo de la luz. Mire usted, si ustedes miran en el recibo de la luz y comparan con el resto de países que usted ha estado comparando, en España estamos, como usted bien ha dicho, y ciertamente en un IVA de los más altos. Pero si se fija usted, el resto de las tasas son las más bajas que existe en toda Europa. ¿Qué sucede? Que por un lado lo que compensa por un lado compensa por otro. Aquí hay otra cuestión que yo leyendo, la he leído varias veces la moción y realmente no me ha quedado muy claro, porque yo entiendo que ahí hay una serie de contradicciones. Porque por un lado dicen que desde el gobierno, desde algunas fuerzas políticas, el intervencionismo
planteando incluso la nacionalización. Y por otro lado dice, en los principales países la principal empresa eléctrica es pública. No sé si hay un contrasentido, si lo que quieren ustedes nacionalizar o no nacionalizar, porque por un lado critican y por otro aplauden que haya una empresa pública de energía. Mire usted, desde el año 2011, lo primero que hicieron al entrar fue crear el impuesto que ustedes quieren quitar ahora. En la ley del 2012, en la ley 15 del 2012, que era de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, en el artículo 8, el que quieren eliminar, es donde crean el impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica. Ese impuesto no existía. Ahora ustedes dicen que, además, que bajaron el precio de la luz o que impidieron un aumento del 42%. Entonces, ¿qué quiere decir? Si los quitamos ahora, ¿va a subir el 42%? Por eso le digo que, leyendo la moción, existe una serie de cuestiones contradictorias. Y ya le digo, esto parte de la moción, entiendo yo, por lo que hace en la exposición de motivos, que parte por el aumento coyuntural en esas fechas. La luz va a bajar porque va a llover. Eso no lo digo yo, eso lo dijo el señor Rajoy en el año 16. La luz ha subido porque ha nevado. Vamos a ver. Cuando estamos hablando de subidas coyunturales, que además, dése usted cuenta que no afectan a todos los ciudadanos. Esta subida va a afectar al 40% de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ese 40% tienen indexado el recibo de la luz al precio del mercado, de la fluctuación del mercado. Mientras que hay una serie de contratos, creo que me parece que indexados había unos 10 millones de contratos y en el mercado libre 16 millones a los que esa subida coyuntural no les afecta. Bien, ya le digo que es que ustedes en la política, desde el año 2012, la primera, la subida del IVA al 21%, con toda la subida que se produjo sobre el valor añadido de todos los productos, pasó, creo recordar que era el 18, ya las fechas ya se van perdiendo, eran del 18% al 21%. En ese momento podían haber bajado el IVA de la luz. Pero es que, para más INRI, después se impusieron el famoso impuesto al sol. El impuesto al sol, particularmente, pensamos que ha hecho un daño tremendo a la economía española. ¿Por qué? Porque éramos la segunda potencia en energía solar del mundo, solo por detrás de Alemania. ¿Qué ha pasado? Que ese parón ha producido que hayamos perdido ese impulso tecnológico que teníamos y, por ejemplo, que nos encontremos con que en España tenemos 1000 unidades que trabajan con energía fotovoltaica y en Alemania tienen 1 millón. Mire, las horas de sol en Alemania y los días de sol en Alemania no tienen nada que ver con España. O sea, estamos desaprovechando las renovables, porque aquello supuso un parón a todas las renovables en la medida de que toda Europa y toda la tendencia europea era precisamente al apoyo a todas las renovables. Afortunadamente ya se eliminó el impuesto al sol en octubre del año 18 y luego dicen que no se está haciendo nada. Hombre, sí se está haciendo. Mire, hay una propuesta de creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad que se supone que en 3 o 4 años va a producir una bajada del orden del 25% en el precio de la factura. Está, como ya ha comentado la señora Galán, puesto en marcha la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que se puso en el 19. Se ha optimizado el bono social eléctrico y la puesta en marcha del bono social térmico. Hombre, decir que no se está haciendo nada es también un poco tendencioso y, lógicamente, no estamos de acuerdo con el planteamiento que ustedes hacen en la moción, por lo que hemos estado explicando y, lógicamente, vamos a votar en contra. Muchas gracias, señor Arroyo. Para cerrar este turno, señor Lara. Muchas gracias, señor alcalde. Pues
A los compañeros de Vox lo que sí le quiero dar, en definitiva, son las gracias por el apoyo que vais a tener con esta moción, que al fin y al cabo lo que se trata es de intentar bajar el precio de la luz, que afecta a los bolsillos de los españoles y por consiguiente de nuestros vecinos. A nivel genérico, tanto a la señora Galán como al señor Arroyo, ¿quién está gobernando el país desde julio del año 2018? Es que estáis hablando de atrás, hacer cosas, que sois ustedes los que estáis gobernando. No critiquéis tanto, que nada más que estáis criticando y no estáis centrando en resolver y sobre todo planificar, que ya podíais ustedes haber planificado la situación que ahora tenemos encima de la mesa. Si queréis bajar el recibo de la luz, votad a favor de esta moción. Si no lo queréis bajar y que los bolsillos se vayan resintiendo, pues votad en contra, que creo que esa es vuestra postura. Nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros lo que queremos desde el Partido Popular es que nadie pase frío. Y por consiguiente lo del bono social queda muy bien. El impulso del bono social, recuerde que lo dio el Partido Popular. Está clarísimo que estamos en una situación de pandemia. Una situación de pandemia que está produciendo una grave crisis económica, una grave crisis social. Y está tocando muy mucho a los bolsillos de todos los españoles. Tened por cuenta que hay 3.700.000 desempleados. Tened por cuenta que se han destruido 800.000 puestos de trabajo. Tened por cuenta que se ha aumentado la tasa de desempleo juvenil un 40%. Tened por cuenta que los ERTE, 300.000 personas que han solicitado los ERTE en abril del año 2020 todavía no han cobrado. Que los ERTE se están convirtiendo en ERES. Todo eso lo tenéis que tener en cuenta. Creo que no lo tenéis en cuenta. Ustedes siempre gozan de la falta de planificación. Siempre lo tenéis encima de la mesa. Yo lo que no quiero, que mis vecinos, que los españoles y sobre todo las personas mayores, vulnerables, hayan pagado anteriormente 80, 90 euros en el recibo de la luz y en este mes de enero han pagado 300 y 400 euros. Eso no se puede consentir. Crítica, vuelvo a deciros, crítica nos podemos ensalzar aquí en críticas de unos para otros, otros para unos. Y desde PSOE Podemos siempre han criticado y estáis criticando la política de Rajoy, del Partido Popular en su momento, con esa subida del 8% en el precio de la luz, con que 7.000 personas se están muriendo por frío. Ahora no conocemos ningún dato, qué casualidad. Ahora no se sabe nada de nada. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy claro que estamos en el presente. Y la situación la cual estamos atravesando, todos estamos atravesando de pandemia. Por eso, vuelvo a preguntar qué se ha hecho por parte de Sánchez e Iglesias. ¿Qué se ha hecho por parte del PSOE y por parte de Podemos? Vuelvo a insistir, distraer, diluir este debate. No queréis afrontarlo de frente. Y, como siempre, lo que decís, me entiendo. Vaya como ejemplo la señora Montero, que decía inicialmente lo del IVA del año 2017 hacia las comunidades autónomas que no podía ser y después sí podía ser. Pues la bajada del IVA de las mascarillas, que la Unión Europea estaba diciendo que las mascarillas no se podía bajar el IVA. Pues qué casualidad que el IVA se podía bajar y encima no hicieron ni la consulta del IVA de las mascarillas. Y ahora están diciendo que la Comunidad Europea también le imponen el IVA de la factura eléctrica. Mienten, vuelven a mentir porque países de la Unión Europea han bajado ese IVA. Y ya no lo voy a insistir más en el señor Garzón, que quiere nacionalizar lo que son las eléctricas. Entonces estamos viendo que en vez de que el PSOE y Podemos ayuden a bajar el recibo de la luz, a dar ayuda directa a pymes y autónomos, a que los autónomos paguen en función a lo que realmente factura, en vez de todo eso, suben la cuota de autónomos, suben el pago de los seguros, suben el pago de las primas y sobre todo las familias numerosas también las recortan en prestaciones. Qué lástima lo que se está haciendo ahora, qué lástima. Y no solo eso, sino prometen que van a dar ayudas a través de un ingreso mínimo vital y solo reciben un 8% de los españoles esa ayuda. Vergüenza, vergüenza deberíamos de sentir de tantas promesas y al final incumplidas. Un gobierno socialcomunista, y lo digo con todas las palabras,
que disminuyen las ayudas, aumentan el déficit tarifario, disminuyen y destruyen empleo, disminuyen la riqueza del país porque tenéis y habéis creado un déficit de 125.000 millones de euros. Habéis aumentado en un 40% la tasa de desempleo juvenil. Habéis aumentado el impuesto y los impuestos para todas las clases medias de los españoles. Frente a una comunidad europea, que usted dice de ejemplo, pues sí, pues los países de la comunidad europea, ¿qué están haciendo? Disminuir los impuestos y aumentar las ayudas directas. ¿Qué es lo que tenían que ustedes hacer? Que ustedes son los que están gobernando. No critiquéis tanto. Haced, planificad, poner encima de la mesa cosas para ayudar a todos los españoles que lo están pasando mal. Son tiempos duros y lo tenemos muy claro y creo que más duros con el gobierno que nosotros estamos teniendo. Entonces, lo que yo he dicho, ¿estáis conformes con que se baje el precio de la luz sin más? Pues apoyad la moción. ¿No estáis conformes? No la apoyéis. Ya los vecinos sabrán la posición y el posicionamiento que ustedes tenéis. Y para finalizar, yo quiero, por lo menos quiero, poner un ejemplo. Es decir, si el gobierno de la nación fuera como un símil de un partido de fútbol, si fuera un equipo de fútbol que juega mal y gana, vale. Pero es que el gobierno de la nación es un equipo de fútbol que no solo juega mal, sino pierde. Y esto no se puede consentir. Gracias. Bueno, ¿quieren ustedes un segundo turno de debate? Sí. Señor Vargas, señora Galán. Bueno, señor Lara, yo asisto a otro país. Usted me ha pintado un país en el cual cuando gobernaba el Partido Popular, oiga, esto era una maravilla. No recuerdo yo, eran 6 millones de personas las que estaban en el paro. Se me olvidaba que todas esas medidas que implementaron para estar acorde con lo que nos pedía Europa recayeron en las espaldas de los ciudadanos y nos encontramos con una sanidad pública que ahora hemos visto en qué situación nos las dejaron, ahora lo hemos visto. No hemos visto como una escuela, la educación también la han dejado bajo mínimos y no hemos encontrado un país donde no tiene nada más que el sector servicio en su país. No dependemos solo y exclusivamente del sector servicio. Quiere decir que cuando viene lo que nos ha caído, pues no tenemos por dónde respirar, porque da la casualidad que ustedes se han cargado todo lo que se movía en este país, toda la pequeña industria que se movía en este país. Y para desgracia de eso, ustedes, ya se lo he dicho antes, ustedes son como el pirómano. Vienen, meten fuego, nos meten que los recibos de la luz se paguen como se pagan ahora y encima ahora se ofrecen a apagar el fuego. Mire, los españoles somos tontos, pero ya tanto, pero si ustedes son los culpables de esta situación, ¿qué vienen ahora a ofrecernos la solución? ¿Pero dónde estamos? ¿En qué país cree usted que estamos? Su partido cree que la gente no recuerda, pues la gente recuerda, y recuerda cuando le dieron más de 4.000 millones para que se adaptaran. Es como si yo me da usted una empresa y encima me da 4.000 millones para que me adapte a lo privado, porque, oiga, adaptarse a lo privado debe de ser complicadísimo. 4.000 millones a fondo perdido. Y nos dice usted que nosotros no tenemos propuestas. Mire, en lo peor de la crisis, gobernada por el Partido Popular, la gente le cortaban la luz, el agua y el gas. Y aquí se ha hecho un bono social para que nadie afectado por esta situación económica y social que nos ha caído con la pandemia, no le corten ni la luz, ni el agua, ni el gas. Y además estamos trabajando, porque no sé si usted sabe que no tenemos mayoría en el Gobierno, ¿lo sabe? Por eso, no sé si usted sabe que se tienen que llegar a acuerdos para poder reformar este sistema de las eléctricas que ustedes fueron los que liberalizaron. Y esa situación a la que ustedes nos han traído, ahora resulta que nos la ofrecen como la solución.
Estamos locos, estamos locos. No podemos dar esa imagen, los políticos, a la gente. No podemos decir una cosa y al ratito otra. Y ustedes lo que están haciendo, hicieron una cosa, nos llevaron a la locura y ahora se presentan como los salvadores. Y no solamente eso, sino que quiere que lo resolvamos a través de los presupuestos generales del Estado, para que lo paguemos entre todos. De nuevo, para que lo paguemos entre todos. Todo eso a lo que nos llevaron ustedes, todas esas subvenciones que le dieron a fondo perdido, quiere que de nuevo la paguemos entre todos los ciudadanos y entre todas las empresas españolas que también se ven abocadas a pagar el recibo de la luz que ustedes trabajaron. Señor Lara, por favor, no traigan mociones ya más como esta. Muchas gracias, señor Arroyo. Creo que no escucha cuando hablamos, que usted tiene su discurso y ya está. Dice que no se han hecho propuestas. Se la voy a repetir. Lo primero, eliminación del impuesto al sol. Creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad, que le he dicho que va a reducir, hay un cálculo que va a reducir hasta el 25% el recibo. Puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Y ya le he dicho, optimización del bono social eléctrico, optimización. Mire usted los presupuestos generales del Estado de este año, que tiene una subida del 16% ya sobre el anterior, y la puesta en marcha del bono social térmico. Y luego, lo que me hace mucha gracia es que dice, y todo esto, y todo esto, y todo esto. Pero resulta que la pandemia, a lo único que ha afectado es que el recibo era más bajo porque por la pandemia. O sea, el paro y todo lo demás que ha sucedido ha venido por el gobierno, no por la pandemia. Y cuando ustedes estaban gobernando, en vez de dar ayudas, que yo no lo sé si algunas no le han llegado o otros le han llegado. Yo conozco a muchos que les ha llegado su ERTE y le ha llegado su ayuda de autónomo, las ayudas que el gobierno ha dado. ¿A quién le dieron ustedes el dinero? A la banca. Dígame usted, entonces, ¿qué política, con qué política nos quedamos? ¿Ayudamos al ciudadano o ayudamos a la banca? Muchas gracias, señor Arroyo. Y para terminar este turno, señor Lara. Pues muchas gracias, señor alcalde. Yo no voy a incidir más. Yo creo que las cuestiones se han quedado bastante claras. Nosotros estamos poniendo encima de la mesa una serie de posturas y medidas para instar al Gobierno de la Nación para que el recibo de la luz pueda bajar a los bolsillos de cada uno de los españoles y por consiguiente a los vecinos de cada uno de nuestros municipios y por consiguiente, si quieren la apoyan y si no, no la apoyan. Ya los vecinos, cuando paguen los recibos de la luz, se acordarán de las propuestas que nosotros estamos haciendo y de las soluciones que ustedes están planteando. Gracias. Bueno, pues vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Venga, ¿votos en contra? Bueno, pues la propuesta queda rechazada por mayoría del plenario, ¿vale? No tenemos capacidad nosotros para cambiar la luz tampoco. ¿Vale? Punto número 3, moción del Grupo Municipal Vox de condena a los sucesos ocurridos en la campaña electoral catalana. Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente con los votos positivos de Vox y la abstención del resto, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la referida moción en los términos indicados. Creo que ha habido una modificación, ¿no?, que ha presentado el concejal Miguel Ángel Jiménez. La tengo aquí, la vamos a añadir al... De todas formas, imagino que usted tiene, ¿verdad? Pues léalo con la modificación. No está dictaminada la modificación, pero no creo que haya más inconveniente en que se lea y se haya que enmendar o no haya que enmendar el dictamen, ¿vale? Adelante. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, como usted comenta, en la comisión se planteó una modificación del acuerdo y hemos accedido a ella, había que negociarla y estudiarla. Y en el mismo acuerdo se hace una modificación que ahora la leeré. La convivencia democrática se fundamenta en garantizar la libertad de expresión, la pluralidad política, la igualdad ante la ley y la renuncia a la violencia como método para conseguir fines políticos. Cualquier amenaza a estos principios básicos constituye un ataque a las libertades y derechos de todos los ciudadanos, más allá de partidos o ideologías.
Por eso, las leyes emanadas del Parlamento soberano protegen especialmente la garantía institucional de los procesos electorales y castigan con severidad a los que perturban la paz y la libertad en la que deben desarrollarse las campañas de los partidos concurrentes. En la campaña de la elección autonómica de Cataluña, que se ha desarrollado en estos días pasados, se han perpetrado sistemáticamente agresiones, coacciones y amenazas contra el partido Vox, que no ha podido desarrollar ni un solo acto con la necesaria y exigible normalidad. Diputados nacionales del Congreso de los Diputados, así como los candidatos de las diferentes provincias de este partido y sus simpatizantes, han sufrido el lanzamiento masivo de objetos contundentes, daños graves en sus vehículos, destrucción de material técnico y de propaganda, llegando incluso a las agresiones físicas. Todo ello absolutamente intolerable en cualquier democracia verdadera. Esta violencia ha privado a los catalanes de sus más elementales derechos y libertades. Ante esta situación excepcional, contraria a las normas más básicas que rigen nuestra convivencia, es imperativo que todas las instituciones de España manifiesten su repulsa y firme condena. Nada impide que esta corporación se manifieste en este caso, pues la gravedad de los hechos y la vulneración pública y notoria de derechos fundamentales nos obliga como españoles. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox en Benalmádena propone para su debate y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo: que esta corporación municipal exprese su más firme condena y rechazo a todas las agresiones, amenazas y coacciones perpetradas por los enemigos de la democracia contra el partido Vox o contra cualquier otro partido político y o representante político, así como pedir al Gobierno de la Nación que exija a los responsables legales de mantener el orden en Cataluña o en cualquier región de España donde éste se vea alterado, poniendo todos los medios necesarios para impedir dichos sucesos, llevando ante los tribunales a quienes protagonicen los ataques, garantizando, por tanto, el libre desarrollo de los actos políticos de sucesivas campañas en todo el territorio nacional y el libre ejercicio del derecho al voto en las correspondientes y futuras jornadas electorales. Ese es el acuerdo modificado. Si alguien tiene alguna duda, solamente tiene que preguntarla. Es verdad que en la comisión, como he dicho inicialmente, los grupos de oposición, principalmente el Partido Popular y Ciudadanos, propusieron ampliar el acuerdo inicial. Como decía, lo hemos negociado, lo hemos hecho y, bueno, a la vista está, solo hay que ver las imágenes de la campaña catalana, salta a la vista las agresiones que nuestros representantes han sufrido y que le puede ocurrir a cualquier otro representante político en cualquier otro punto del territorio nacional. Y creo que todos tenemos que manifestar ese rechazo a la violencia, a las agresiones, a las coacciones y velar porque los procesos electorales transcurran de la forma más pacíficas posible. Muchas gracias a todos. Gracias, señora Carrillo. Abrimos turno de debate. ¿Intervenciones? Señor González. Sí, muchas gracias, alcalde. Buenos días, concejales. Saludar a los vecinos que nos ven a través de las redes y de los medios de comunicación. Pues efectivamente entiendo, señora Carrillo, su propuesta como una autoenmienda de su moción inicial, de la moción que hace el proponente, ¿no? Porque habla usted en principio de las agresiones a Vox, pero yo efectivamente quería hacerla extensiva a las agresiones diarias y permanentes, no solamente a aquellas que salen en televisión, o a aquellos que defienden la Constitución, incluso aquellos que tienen matices, no cambios radicales, sino matices sobre la Constitución y sobre la democracia. Para mí una agresión a un concejal de Vox es como una agresión a un concejal de PP, de Ciudadanos, del PSOE o de Izquierda Unida. Lo digo aquí porque es la representación que tenemos ahora mismo en esta Cámara. Pero es que para mí también una agresión a un comerciante y un vecino es una agresión a todos y cada uno de nosotros. Vengan de los que vengan, que los conocemos, desgraciadamente, le tenemos la matrícula pillada, por decirlo de algún modo. El separatismo o cualquier otra forma de tratar de imponer tus ideas con la violencia es un tremendo error que tenemos que condenar todos los días, en todos y cada uno de los municipios españoles. Por lo tanto, la intención que tenía este grupo, el Partido Popular, era abstenerse en su moción, porque solamente hablaba de una parte de aquellos que han sido elegidos democráticamente, en este caso en Cataluña, en España, pero como lo ha hecho extensiva al resto de fuerzas políticas democráticas y como condenamos profundamente la violencia, vamos a votar favorablemente a su moción. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Pues para cerrar el turno. Pues agradecer al señor González la aportación a la moción, el voto favorable. Y efectivamente, como usted dice, señor González, nosotros tenemos que condenar la violencia
la ejerza quien la ejerza y hace quien se ejerza, sea político o sea de cualquier otro colectivo. Se ha visto además que los representantes públicos tenemos el hándicap, por decirlo de alguna manera, que existe una delgadísima línea roja entre el derecho al honor, que en muchas ocasiones se vulnera y nos vemos afectados nuestra vida privada, nuestro honor, nuestra intimidad. Entonces yo creo que también hay que velar por eso y hacer esa condena pública y ese rechazo a cualquier agresión física, verbal y esos límites que muchas veces se superan, se vulneran cada vez con más frecuencia. Así que muchas gracias. Muy bien, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad al plenario.